Otro punto que ya lo hemos introducido antes, pero que me parece muy interesante, es el tema del COVID. Tú tuviste la suerte, o para bien o para mal, de sufrir el COVID dentro como médico residente. ¿Cómo fue esa etapa para ti? Porque realmente para los profesionales fue durísima, pero ¿cómo fue tu experiencia desde dentro? Fue durísimo, durísimo, lógicamente la peor situación de mi vida. Yo era residente del primer año, en principio estaba, como decimos siempre, de la manita de otros médicos y en mi caso además que no lo cogí en aquella primera ola, entonces me tocaba trabajar y era de los pocos recursos disponibles, pues hacía trabajos que no se correspondían con mi nivel de formación, pero es que no había otro, no había otro. Yo me acuerdo de casos que en principio nosotros los residentes no veíamos pacientes COVID, pero todo era COVID. Que no se sabía nada de la enfermedad. Nos pensábamos cuando vino de China que era un cuadro que provocaba neumonía solo, pero luego nos dábamos cuenta de que provocaba un montón de cosas más. Entonces, me acuerdo de casos que estaba hablando al paciente, explorándole con EPI. Me daba la sensación de ser muy impersonal con el EPI, pero hablar con él y luego que a los 45 minutos me avisaran de que estaba muerto. Yo al paciente lo veía bien. La gente se moría de repente. No sabíamos qué hacer porque la gente se moría. Luego le hacían la PCR y era positivo. Una situación horrible. También hacíamos turnos de teléfono en el que te llamaba la gente angustiada en casa de que se estaba muriendo la gente. No había ambulancias. Era una situación en la que bueno, pues te ibas a un sitio en una situación de esas y te ponías a pensar. Yo no era mucho de llorar, yo no lloré, pero te daba la sensación de decir, esto es algo increíble. Ahora lo recuerdas, se te, se te pone la piel de gallina. Es algo que yo no era nadie en aquel momento. Maduramos un montón, se hizo larguísimo, larguísimo, larguísimo. Murieron compañeros. Muchos estaban en la UBI, estábamos trabajando en sus consultas mientras ellos estaban en la UBI. Eran situaciones terribles, terribles. Pero te llamaba la gente. Yo sigo recordando llamadas. Por suerte no tengo muchos síntomas. Se ha visto en los estudios lo de los síntomas del estrés postraumático que han tenido muchos compañeros. Yo por suerte no tengo muchos, no tengo repensamientos intrusivos de eso, pero cada vez que pienso en situación, no me pongo, o sea, sí, me emociono porque es verdad que nos unió mucho, también te digo, estar unidos en aquella situación, pasar penalidades juntos nos unió mucho, pero esperamos no volver a ver eso nunca, porque yo creo que no voy a ver algo tan salvaje como. Y bueno, claro, también pues, el miedo de llevarlo a casa. En mi caso también murieron familiares, yo no se los llevé a casa, pero por suerte para mí, si no, pues probablemente no me lo hubiera perdonado nunca. Realmente es una situación complicadísima por todo lo que ha involucrado tanto a nivel de pacientes como al sector profesional y asistencial. Lo que comentas tú de las llamadas es durísimo y es muy complicado, entiendo, de rememorarlo precisamente por eso, por lo que supuso, por tener tanta cantidad de llamadas con gente tan desesperada. Al final tienes que ser muy fuerte mentalmente y aún así sí que te acaba lastrando un poco porque, bueno, un poco bastante, perdón por la expresión, pero es una situación muy complicada, entiendo, y sobre todo por lo que comentabas tú de pacientes que los veías y que a los pocos minutos o horas fallecían. Y yo creo que al principio, en cuanto a los primeros días o primeras semanas, un poco era también, imagino, desde tu punto de vista, el tema de la angustia, no saber qué era exactamente, de que entendías que lo que le estabas medicando, recetando al paciente era lo ideal para combatir el coronavirus, pero que para entonces tampoco se tenía una certeza de decir esto te va a curar.
era el tema de no saber a lo que nos estábamos enfrentando. De hecho, yo estaba rotando en medicina interna cuando los primeros casos en China, cuando estaban diciendo algo está pasando en China, yo estaba en medicina interna y nos lo tomábamos casi a WhatsApp porque habíamos tenido el antecedente de la gripe A, habíamos tenido el antecedente del ébola y por suerte no había pasado gran cosa. Entonces esto era como una falsa alarma más. Entonces, luego ya fue cuando empezabas a hablar con la gente y decías, va a venir y a ver qué es lo que es. Porque a lo mejor los chinos, que siempre se han caracterizado por llevar mascarilla y ser muy estrictos con la higiene respiratoria antes incluso de la pandemia, los chinos suelen ser muy exagerados. Pero ojo, porque esto es el SARS-CoV-2. SARS-CoV-1 era un virus muy chungo. Y eso sí que lo sabemos. Y esto es su hermano. Entonces, ya como que poco a poco entraba el miedo. Y luego ya fue cuando... Y ya había casos que decías, esta neumonía no es como las otras neumonías. Luego, seguro que hubo muchos más casos antes de la gran explosión que fue en torno al 10-11 de marzo, que fue la gran explosión de casos aquí, por lo menos en Salamanca. Seguro que hubo muchos casos antes y como pensábamos que estaban en Wuhan, pues nos olvidamos. Probablemente estuviera el virus mucho antes con nosotros. Empezábamos a notar cosas raras y luego ya fue la explosión. Cada uno nos llevaron a nuestra especialidad. Yo me tuve que ir a atención primaria a echar una mano. Cuando yo llegué al centro de salud, de los 8 médicos que había, solo 2 estaban disponibles porque el resto estaban de baja. Y pues yo, que era el R1, echar una mano como pude. Yo creo que yo me acuerdo de cuando empezó el COVID aquí en Salamanca, de hecho, de ese primer paciente que llegó aquí al hospital. Y obviamente no se tomaba con broma porque al final era un virus, pero que no se daba la gravedad que tenía, porque cuando llegó aquí en Salamanca era en plan, uy, pues el primer COVID tal de China que ha llegado. Yo estaba en aquel momento. Estaba en aquel momento cuando entró el paciente a la habitación de aislamiento y estábamos todos, pues, como viéndoles como si fueran quienes o algo así. Entró por el pasillo, nos avisaron, y ese de allí del fondo, y estábamos todos allí asomados como los que veíamos, y entró caminando, porque realmente ingresó para aislamiento. Chico, quiero recordar que estaba bien. Ingresó para no contagiar. O no porque estuviera mal. Y luego ya fue toda la sensación, como cuando lo vimos entrar, pues como que nos lo tomamos un poco a risa. Tristemente, porque, a ver, sabíamos que eso iba a llegar. Lo estábamos viendo ahí, nosotros enfundados y él, pues, entrando caminando. Y aquello fue todavía decir, aquello como que nos hizo minimizar un poquito la situación. Estamos hablando de finales de febrero, que era cuando todavía no sabíamos lo que era esto. No sabíamos lo que era esto. Y yo creo que también fue una experiencia, el tema de los precedentes que hubo pues, con el ébola, con la gripe A, como que se le dio menos importancia también por eso, porque tenemos reciente, bueno, hace unos años la cuestión del ébola y como al final se redujo también la situación, al final fueron pacientes muy aislados y un número mínimo de casos aquí en España. Yo creo que el COVID se trató de una forma bastante más leve de lo que realmente era, pero bueno, pues lo comentabas antes que tampoco sabíamos a qué nos estamos enfrentando. Tú en cuanto has comentado antes que de los 8 médicos que estaban disponibles, al final realmente solo estaban 2 en atención primaria y que tuviste que echar una mano como pudiste. ¿Cómo eran esos turnos o el tema de las llamadas y de las consultas durante esos primeros meses? Los primeros días lo que estábamos haciendo era, yo al final acabé poniéndome junto con los administrativos en el centro de salud y recibía llamadas. Yo recibía llamadas y valoraba si tenían que recibir una atención presencial, si era simplemente darles la baja laboral. En aquel momento el protocolo era
toda persona catarrada no puede trabajar. Es decir, la gente me contaba catarros y yo simplemente me limitaba a decirles, puede ser COVID, te doy la baja por COVID, y si tienes estos síntomas de alarma, vuélveme a llamar. Y estaba todo el rato el teléfono sonando. La gente decía que no podía contactar con el centro de salud. Y yo, pues, el que tenía suerte, contactaba conmigo. Pero todo el mundo me contaba lo mismo. Todo el mundo me contaba lo mismo. Entonces, yo ahí vehiculizaba un poquito a los pocos recursos que había, porque unos se lo cogieron antes y otros se lo cogieron después. Después, el primer día que estuve yo sí que estaban solo estaban dos. Y luego pues se pudieron incorporar otros dos. Entonces yo jugaba un poquito con eso. Yo tenía una lista en la que decidía pues eso, quién entraba, quién no, ese tipo de cosas. Porque claro, se dice, es que los centros de salud cerraron durante la pandemia. ¿Verdad? Se cedió la actividad presencial, pero es que estaban bajo mínimos. Es decir, los médicos de familia entraban a las casas de los pacientes, que a lo mejor había 5 infectados en la misma casa, y se lo cogían. Más del 50% de los fallecidos por COVID han sido médicos de familia y que se lo cogieron cuando no usábamos ni siquiera mascarillas. Eso hay que tenerlo en cuenta. Es decir, en aquella situación en la que se tomó la decisión de decir centros de salud cerrados, era para que el poco personal que estaba pudiendo trabajar no se contagiara. Importantísimo, que no se contagiaran porque si no nos quedábamos a cero, sin gente. Y eso pasó a muchos niveles. En urgencias, por suerte, hubo más personal porque se tiraron de compañeros voluntarios que echaron una mano. Entonces aumentó el número de personal. Pero en atención primaria no aumentó el personal, con lo cual, con la alta incidencia de bajas, ya sea porque estaban ingresados o porque directamente estaban infectados, aunque estuvieran bien, no podían trabajar estando infectados, pues había que tomar una decisión tan difícil como aquella. Y nosotros intentamos tener la actividad presencial dentro de lo posible, pero siempre teniendo en cuenta que éramos muy pocos y que no podíamos perder personal. ¿Y luego atendiste de forma presencial o continuaste de forma telemática por teléfono? Luego yo cuando ya aumentó el personal, yo ya me dediqué solo a filtrar por teléfono. Estoy muy orgulloso de que en mi centro de salud, con ese método de organización, es verdad que lo que decía, que mucha gente no podía acceder por teléfono. Pero me acuerdo yo de un caso que era una señora que decía que se había tocado algo en el pecho, y dijimos, nada, eso hay que verlo y cuando todo el hospital estaba centrado en el COVID, señora, la vimos de manera presencial, conseguimos buscarle alguna manera de hacerse una mamografía, acabó siendo un cáncer y se pilló a tiempo. Probablemente esa señora fuera la excepción y nos tragáramos muchísimos tumores. Pero el hecho de decir, hemos podido hacer algo en una persona que está infectada y que le hemos podido salvar la vida, eso también es un motivo de orgullo para mí y eso lo pudimos hacer a través del teléfono, organizándonos y moviendo un poquito fichas dentro de esa situación que era de auténtica guerra casi. Yo creo que fue una cuestión clave el tema de la organización, porque al final quienes seáis los protagonistas, por desgracia erais vosotros y erais los que teníais que decidir hacer una cosa u otra. Y en tu caso, pues por ejemplo, decidir quién necesitaba una consulta presencial o quién no, y un poco las indicaciones que vieses tú de forma pertinente. Pero el tema de la organización yo creo que fue clave, porque al final, si no hay buena organización y aparte es una situación extrema, porque lo que se vivió fue una situación extrema, se habrían dado casos y situaciones mucho peores de las que vimos, que ya fueron graves. Sí, era una medicina de guerra. Es como cuando estás tú solo en un centro de salud y te encuentras en un accidente en el que hay 5 personas implicadas y estás tú solo. Pues tienes que priorizar. Tienes que priorizar al que más le puedes ayudar. Al que más le puedes ayudar, al que más necesita ayuda. Y hay veces que primero te puedes equivocar
en esa selección que haces de las personas que necesitan más ayuda. Y segundo, puede ser que esa persona que necesite ayuda no la necesite y viceversa. Pueden necesitar varios ayuda y que tú ayudes al que se acaba muriendo, el otro que no se iba a morir si tú le ayudabas, se acabe muriendo porque tú no le has ayudado. Eso es una situación de catástrofe que no tiene por qué ser un error de selección. Simplemente es muy difícil valorar por un teléfono e incluso de manera presencial qué paciente está más grave que otro. En aquellas situaciones había que seleccionar si estaban peor. Y dentro de los que están peor, cuáles son los que van a quedar mejor después, en caso de que se recuperen. Porque se habló mucho del tema de las UBIs. El tema es, ahora mismo que las UBIs no están llenas, los criterios para entrar en una UBI son mucho más abiertos. En aquellos momentos tenías que garantizar que el que entraba en la UBI y saliera bien. Era muy importante. Porque ya es lo que decíamos antes, ya no es la vida, es la calidad de vida. Sobre todo lo que tú comentas del tema de las UBIs, que fue un caso muy concreto. De hecho, incluso durante el COVID, pues bueno, la Junta de Castilla y León, Yersacil, pues difundía un poco las gráficas de cómo estaba la presión asistencial. Yo me acuerdo concretamente del caso del hospital de Salamanca, llegando a 300 y 400 pacientes en las plantas o incluso más, y de la UBI contando con 50-60 cuando los boxes eran pues la mitad o incluso menos, con imágenes de en una sala donde tenía que haber una cama, pues haber dos o tres. Y ahí, por lástima, pero por la situación es la que fue en ese momento, había que priorizar. Y lo que tú comentas, no solo la gente que pueda entrar en la UBI, sino la gente que si sale, salga de la mejor manera posible, porque ahí es una lástima, pero es que estás decidiendo entre una vida y otra. Y es lo que decimos, que el destino nunca sabes cuál va a ser. El destino nunca sabes cuál va a ser, porque a lo mejor seleccionas un paciente a la UBI y ese paciente se acaba muriendo, y el otro que no entró en la UBI, si hubiera entrado, a lo mejor podía haberse salvado, pero no ha entrado y también se ha muerto. Y todas esas cosas también se le daban muchas vueltas a la cabeza.